La pregunta es, ¿sos creyente o sos seguidor? ¿Sos creyente o sos seguidor? Esta duda me surgió y me llevó a poder hablar sobre esto, porque Dios me habló primeramente a mí y hoy quiero que Dios también les pueda hablar a ustedes. Les invito ahí, vamos a orar antes de la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque hoy nos vas a hablar. Te pido, Señor, que hoy abras esos corazones, Señor, que podamos escuchar de tu palabra, que deposites, Señor, en nosotros esta palabra que tenés preparada para nosotros. Dios, te damos gracias porque hoy podemos seguir escuchando tu palabra. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Yo les pregunto, y seguramente la gran mayoría me puede decir que sí, ¿cuántos fueron a la escuela? Bueno, en la escuela uno tenía materias favoritas, algunas cosas que le gustaban más, algunas cosas que le gustaban menos. Y en mi caso en particular, yo tenía una materia que era mi favorita, pero en realidad tenía dos. Educación física me encantaba porque yo me gustaba hacer deporte, me gustaba correr, me gustaba. Educación física se podía decir que era la que más me gustaba. Pero mi materia favorita, en realidad, no era porque me encantaba, sino porque era la más fácil. ¿Y saben cuál era? Música. Era una materia que solamente con mirar o escuchar ya aprobabas. Si te tomaban alguna prueba alguna vez de algo, eran pavadas, donde alguien podía aprobar muy fácil. Y yo pensaba, ¿no? Eso, de que muchas veces nos gustan las cosas por lo fácil que es o por lo fácil que es llegar y no quizás porque de verdad nos guste. Y trasladándolo a la vida de un cristiano, muchas veces nosotros somos ese estudiante que es vago, que le gusta probar sin hacer nada, pero en la iglesia, para Dios. Queremos que todo sea fácil. Queremos que todos nuestros problemas se solucionen automáticamente. Queremos que ni siquiera haya problemas. ¿Por qué? Porque queremos que sea todo fácil. Y déjame decirte que la vida de un cristiano no es fácil. A raíz de esto que les estaba hablando, me surgió una duda y la pude resolver y me di cuenta que no es lo mismo vivir de la religión que vivir en una relación. La religión nunca nos va a poder dar lo que una relación con Dios nos da. La religión te mantiene a vos siendo un espectador, mirando qué es lo que pasa, pero la relación con Dios, ¿saben qué? Te hace protagonista. Y yo me puse a pensar si yo realmente estaba viviendo religión o si estaba viviendo una relación con Dios. Y me di cuenta que mi vida era una religión. Venir a la iglesia era una costumbre que me enseñaron desde chiquito, entonces yo venía todos los días de la iglesia, sabía que tenía que estar ahí, todos los días que tenía que venir, estaba, no, si me quejaba un poquito, pero sabía que tenía que estar. ¿Por qué? Bueno, porque así me enseñaron y yo venía por costumbre. Y quizás a vos te está pasando eso, vos estás empezando a venir a la iglesia por costumbre, porque todos los domingos, a la tarde, a la mañana, vengo a la casa de Dios, ¿a qué? Y a escuchar un par de alabanzas que cantan los chicos, que están muy lindas. Me pongo a escuchar un poco la palabra de Dios que predica el pastor y listo, me voy a mi casa. Ya cuando me voy ya estoy pensando qué voy a comer a la noche, ya estoy pensando mañana tengo que trabajar o qué tengo que hacer. Es solamente eso. Y yo sé que acá no hay religiosos, acá hay gente que está relacionada con Dios. Amén. Vamos a leer Santiago, versículo 2,
capítulo 2, versículo 26. Y dice: pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otra versión dice: la fe sin buenas acciones, la fe estática, la fe que no hace nada, esa se llama religión. Y yo me ponía a pensar, realmente lo que yo vivía era una religión. ¿Por qué? Porque mi fe no pasaba más allá de sentarme en una silla, de cantar una canción, de escuchar a veces la palabra, pero la escuchás de a ratos, porque de repente me desenchufaba, de repente volvía y escuchaba, sí. Y me di cuenta que mi fe estaba limitada. Y saben, acá Santiago no dice que nos vamos a ir al infierno, nos dice que vamos a estar ahí con el diablo abajo, sino que nos dice que nuestra fe puede ser mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Nuestra fe como manera de vivir puede ser algo muy diferente a lo que quizás estamos acostumbrados. Y ahí me surgió una diferencia entre dos personas. Una es el creyente y otra es el seguidor de Jesús. El creyente, como les decía, es una persona que vive de la religión. El seguidor de Jesús es el que decide vivir la vida como Dios dice que se tiene que vivir. El creyente quizás se sabe la Biblia de memoria. El creyente quizás vos le preguntás un versículo, te lo dice perfecto, exactamente igual como tiene que decir, como tiene que ser. Y capaz que vos le contás una historia, sabés que Dios me estaba hablando sobre Jonás. Y dicen, sí, porque Jonás está ahí en el capítulo tal, versículo tal, y ahí dice esto, ahí dice lo otro. Y te pueden decir, te pueden dar una clase de historia. Pero realmente, si vos le preguntás a esa persona, ¿vos estás viviendo entonces conforme a lo que la Biblia dice? ¿O solamente te la sabes de memoria? Y ahí uno se queda quietito, ¿no? Y esa es la diferencia entre un creyente y un seguidor. Un seguidor de Jesús no tiene nada que ver con una persona creyente, porque creyente es alguien que se sienta, como les dije, alguien que viene, se sienta en un asiento, calienta la silla y dice, sí, yo creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Porque voy todos los domingos a la iglesia. Bueno, sí, creo que hay un Dios ahí arriba, creo que está ahí arriba. Y un seguidor te dice, sí, yo también creo que hay alguien ahí arriba, pero yo trato de todos los días esforzarme para poder vivir como Dios me dice que tengo que vivir. Un seguidor de Jesús no le importa si tiene que dejar atrás de lado muchas cosas, muchos placeres que da la vida, muchas cosas lindas por seguir a Jesús. No le interesa eso. Él lo que quiere es agradarle a Dios. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande entre ellos dos. Porque para un creyente, Dios solamente es una parte de su vida. Pero para un seguidor, Dios es su vida entera. Y yo realmente vivía como un creyente, porque Dios era una parte de mi vida, no era todo. Yo no tenía una relación con Dios estable, porque un día me acordaba de Dios, capaz que 2 días me olvidaba, después me acordaba un día, después 3 días me olvidaba, y era mucho menos de Dios que de lo que sí estaba. Y tomé la decisión un día de empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, y no es fácil, porque tenemos que dejar atrás un montón de cosas que a nosotros nos gustan, sobre todo el pecado. Si el pecado fuese feo, ninguno pecaría, ¿o no? A todos nos gusta pecar, pero saben, luchar contra eso, luchar contra ese pecado es lo que te lleva a poder vivir la bendición de Dios, a poder vivir como realmente un seguidor de Cristo tiene que vivir. Y un creyente, anoté ahí, sabe quién es Jesús, pero un seguidor, cuando conoce a Jesús, hace todo su esfuerzo para llegar a ser como Él.
Y ahora yo quiero que le preguntes al que tenés al lado: ¿vos estás viviendo como Jesús vivía? Ahora yo quiero que vos te preguntes a vos mismo: ¿soy un seguidor o soy solamente un creyente? Y yo me lo pregunté y, como les decía, me di cuenta que sí, era un creyente, no era un seguidor. Y saben, Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20, habla de algo que a mí me impactó, y es que un creyente, Jesús lo pone al mismo nivel que un demonio. Y vos me podés preguntar, ¿por qué? ¿Por qué un creyente está al mismo nivel que un demonio para Jesús? Bueno, vamos a leer. Acá tenemos la respuesta. Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: ¿tú crees que hay solo un Dios? Magnífico, también los demonios lo creen. Y yo me puse a pensar, los demonios creen, yo creo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Porque quizás yo tenía una vida estática, una vida donde estaba sentado en una silla sin sumar. Y el demonio tampoco suma. Y entonces, ¿qué era? ¿Mi amigo, el demonio? Vamos para allá, vamos a jugar. Yo me puse a pensar eso y me di cuenta que estaba al mismo nivel con un demonio. Entonces dije, no quiero hacer más eso. Quiero empezar a vivir una vida como Dios manda. Y buscando en la Biblia ejemplos de creyentes y de seguidores, encontré dos personajes que muestran realmente cómo era justamente un creyente y cómo era un seguidor. El creyente se puede ver reflejado en los fariseos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes conocen quiénes eran los fariseos? Unos pueden decir que sí, otros me pueden decir que no. Y yo me ponía a pensar, ¿qué era un fariseo? Y yo me lo imaginaba en mi mente como personas que poseían muchas riquezas. Era gente que tenía ropa fina, ropa cara en ese momento. Ellos estaban tapaditos, estaban cómodos, tenían una vida de comodidad. Pero ¿saben lo que hacían los fariseos? Criticaban todo lo que hacía Jesús. Porque Jesús estaba sanando en el día donde no se tenía que hacer nada, lo criticaron. Porque Jesús dejó que una mujer inmunda lo toque, criticaron. Porque Jesús iba para allá, criticaban. Porque Jesús venía para acá, criticaban. Ahora yo te pregunto, ¿vos sos un fariseo? Yo creo que acá no hay ningún fariseo, ¿no? Amén. Y saben, un seguidor de Cristo justamente se veía reflejado ¿en quiénes? En los discípulos. Los discípulos, me imagino como personas que habrán tenido que caminarse la vida, yo creo. ¿Por qué? Porque Jesús iba para allá y ellos ¿qué tenían que hacer? Ir para allá. Y vamos, Jesús, dale, yo te acompaño. Jesús iba para el otro lado y ¿qué hacían los discípulos? Vamos Jesús, listo, vamos para allá. Y los discípulos sabían que a donde Jesús iba se llenaba de gente, iba a estar explotado de gente por todos lados. Sabían que iban a estar incómodos, sabían que iban a estar apretados, sabían que tenían que hablar y hablar todo el día porque tenían que bendecir a los demás y también tenían que escribir lo que Jesús iba haciendo, porque gracias a ellos tenemos muchas de las cosas que Jesús hizo. Los discípulos eran unas personas que estaban en total movimiento, no estaban tranquilos nunca estaban ahí, vos lo veías, estaba tirado durmiendo, y bueno, sí, debe estar tirado durmiendo porque Jesús estaba ahí, porque si no, si Jesús iba para el otro lado, ellos ¿qué tenían que hacer? Ir para allá. Jesús decía, bueno, hoy vamos a ir a tal ciudad, vamos a hablar y predicar del Evangelio. Entonces, ¿qué hacían todos los discípulos? Bueno, nos reunimos todos,
vamos Jesús. Iban para allá y capaz que estaban mucho tiempo sin tomar agua, estaban todo el tiempo sucios, quizás porque tenían que ir, venir, en ese momento estaba todo lleno de polvo, de tierra. Se estaban ensuciando, estaban transpirando la camiseta, como quien podría decir. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué lado estás? De esos seguidores de Cristo en donde dicen, bueno, mañana, sábado, hay evangelismo. Uno dice, entonces, ¿qué hay que hacer cuando mañana, si hay evangelismo los sábados? ¿Qué hay que hacer? Venir. Y ahora le pregunto, ¿todos vienen, no? Hay 3 días de gloria. Compártanlo, inviten a la gente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Compartir, invitar. Hay Santa Cena, ninguno puede faltar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ninguno puede faltar. Están haciendo evangelismo en Añatuya. Quizás, por diferentes motivos, algunos no pudieron ir, pero los que pudieron, ¿saben qué dijeron? Allá voy a ir. Y quizás es un lugar difícil de ir, es un lugar difícil de entrar. Capaz que en el evangelismo uno tiene que hablar a personas que se pelearon con Dios o tienen rencor en su corazón. Y quizás lo tratan a uno y te dicen, ¿y vos qué me venís a hablar acá, molesto? Uno tiene que ensuciarse por Jesús. Uno tiene que transpirar la camiseta, uno tiene que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque si no, seríamos un simple fariseo. Una persona que está cómoda en su silla, como les decía, vienen los días de reunión, me toca venir el domingo, vengo el domingo, si me toca venir el miércoles, vengo el miércoles. ¿Y qué hago? Y estoy criticando todo el día. ¿Y por qué cantan tantas canciones? ¿O por qué cantan esta canción que ya la hicieron la semana pasada? ¿Por qué la cantan de nuevo? ¿O por qué el pastor tarda tanto en predicar? ¿O por qué van para evangelizar los días sábados? Porque yo no puedo. Y todo el tiempo hablando, todo el tiempo criticando. Decirle que tenés al lado, ojo que no seas un fariseo vos, porque te tengo visto, decirle, te voy a seguir de cerca. Yo creo que es difícil a veces ser un seguidor de Cristo porque, como les decía antes, a veces tenemos que dejar nuestras comodidades. Tenemos que dejar quizás el día libre de descanso que nos dan en el trabajo. Quizás volvemos cansados del trabajo y uno dice, uy, me toca venir a la iglesia. No tengo ganas, la verdad. Pero ¿sabes qué? Si viniste de verdad, si te esforzaste, eso vale más todavía. Y yo quiero mencionarles unas cualidades que tiene un seguidor de Jesús. La primera cualidad, y si alguno está notando puede anotarlo, es el amor. Un seguidor tiene su amor. No, un seguidor no puede vivir lleno de rencores, lleno de odio, con deseos malos en su corazón. No puede vivir sin perdonar. Y eso es difícil. Porque ¿qué dice la Biblia? Tenemos que perdonar 70 veces 7. Significa que tenés que perdonar. Y quizás el que está al lado, o tu vecino, tu amigo, tu familiar, te hirió un montón de veces. Tenés que empezar a perdonar. Porque eso es lo que tiene y identifica a un seguidor. Es el amor de Dios. La segunda cualidad es su poder. Y vamos a leer Juan, capítulo 14, versículo 12. Ahí si lo tienen para buscarlo. Y si no, igual va a estar acá atrás. Dice así: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué dice? Que vamos a hacer mayores obras. Pero no vivas con tu fe limitada. No vivas con esas cosas que están limitando el poder que Dios te está dando. Tenés que empezar a cumplir con estos requisitos para poder
disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces vamos a tener su poder. Otra cualidad es tener su santidad. Y ahora vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice así: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Saben, un seguidor de Jesús persigue la santidad. Y es difícil tener esa santidad. ¿Por qué? Porque hay que dejar de lado el pecado. Hay que dejar de lado esas cosas que a nosotros nos gusta hacer. Hablar mal de este, hablar mal del otro. Ir a este lugar donde sabemos que no tenemos que ir. Ver cosas que no tenemos que ver. Hacer un montón de cosas que sabemos que ya no tenemos que hacer. Quizás eso es lo difícil de ser y buscar su santidad. Porque todos nos podemos equivocar y Dios nos perdona. Pero si vos te equivocás y decís, bueno, después pido perdón y ya está, no estás buscando la santidad. No estás buscando la santidad. Y vos, cuando te equivocás, decís, bueno, listo, entonces el Señor me perdona, ya está, no pasa nada, puedo volver a equivocarme después, no pasa nada. ¡No! El que está buscando la santidad dice, bueno, me equivoqué una vez, voy a tratar de no hacerlo nunca más. Voy a tratar de no hacerlo nunca más. Y así es donde la santidad empieza a entrar en nuestra vida. Otro punto y otra cualidad es tener su humildad. Y ahora vamos a leer Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y yo leo esto y digo, un montón de cualidades hay que tener, porque es re difícil tener todo esto. Y a veces yo digo, bueno, eso solamente lo podía hacer Jesús, porque nuestra humildad a veces se ve afectada con ¿qué? ¿Qué es la oposición a ser humilde? Ser soberbio. Pensar que nos la sabemos todas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto y yo digo, bueno, no, pero yo te peleo con este versículo de la Biblia que acá dice que sí lo puedo hacer. Yo te peleo con esto que acá, en la otra iglesia donde yo iba, eso sí lo enseñaban y eso sí lo podía hacer. A veces nosotros estamos perdiendo esa humildad y estamos dejando de lado una de las cualidades que tiene que tener un seguidor de Cristo. Así que ponete a pensar. Te invito a que puedas poner de pie. Otra de las cualidades, y yo creo que es una de las más importantes, es tener una buena relación con el Padre Celestial. ¿Cómo puedo decir que soy un seguidor si no tengo una buena relación? ¿Cómo puedo decir que yo soy amigo de Luis si yo a Luis no lo saludo nunca? Si yo a Luis no le hablo nunca? Si yo a Luis no le cuento nada? ¿Cómo podría ser yo? ¿Cómo podrías tener una relación con Dios si solamente te acordás cuando está todo mal, pero cuando está todo bien te olvidás? A veces te olvidaste, aunque esté todo mal, te seguís olvidando y seguís dejando de lado a Dios. Y yo te invito hoy ahora que puedas cerrar tus ojos y que puedas pensar eso. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Realmente tenés
estas cualidades de un seguidor? Porque déjame decirte que todos podemos tenerlas. Todos podemos tener esas cualidades. Y saben, la última cualidad es tener amor a la casa de Dios. Salmo 27, 4 al 6 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. El amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, y me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Un seguidor ama la casa de Dios. Un seguidor toma la casa de Dios como su hogar. Y a veces nos olvidamos de hacer eso. Nos olvidamos de que la casa de Dios es algo tan lindo, es algo tan hermoso poder venir, poder escuchar de su palabra. Y yo creo que como seguidores tenemos que empezar a cuidar nuestra casa espiritual, tanto física como espiritual, y empezar a cuidar eso. Y ahora te invito a que puedas empezar a entregarle a Dios todas esas cosas que te están impidiendo llegar a ser un seguidor real. Así que te invito ahí que puedas empezar a orarle. Porque este es el momento en donde tenemos que empezar a dejar la comodidad, esa comodidad que vivían los fariseos, para poder empezar a transpirar la camiseta, así como hacían los discípulos. Pero Alejo, yo los sábados me gusta jugar a la pelota. No, el evangelismo justo cae en un horario donde yo no me gusta dormir. Déjame decirte que Dios está buscando a alguien que haga su voluntad, y es el momento de empezar a hacerlo, de dejar esa comodidad. Es el momento de dejar esa silla en donde uno está acostumbrado a sentarse, y es momento de empezar a caminar, empezar a ir, a venir a donde Dios nos mande. Y ahora te invito a que puedas orar. Así que entregale a Dios. Decirle: Señor, si mi fe era una fe estática, si era una fe que me mantenía en un asiento, hoy, Dios, quiero cambiar, quiero revertir eso. Hoy quiero empezar, Señor, a vivir como vos querés que yo viva, que pueda empezar a seguir mi propósito. Porque quizás Dios te dijo cuál era tu propósito, pero ahora yo te pregunto, ¿estás caminando para eso? ¿Estás yendo hacia ese propósito? Es el momento de empezar a caminar a eso. Te pido perdón, Señor, por estar cómodo en mi lugar. Te pido perdón, Señor, por criticar. Te pido perdón, Señor, por no salir a predicar. Perdón, Señor, si me alejé de vos. Perdón, Señor, si dejé de hablarte, si perdí mi relación. Hoy quiero volver y reconciliarme con vos, Señor. Perdón, Señor, si te eché la culpa en momentos en donde yo pensé que estaba solo, que estaba sola, y no me di cuenta que vos estabas al lado mío, protegiéndome de algo peor. Perdón.